Iniciamos el libro Lecciones de Derecho Penal, parte general del autor Percy García Cabero. Lección 1. Las ciencias penales. 1. Introducción. Toda ciencia debe contar con un objeto de conocimiento. En el caso del derecho penal, su objeto de conocimiento es el conjunto de normas jurídicas creadas para hacer frente a la criminalidad. Sin embargo, el fenómeno de la criminalidad puede ser enfocado desde una perspectiva diferente, tal como ocurre con la criminología que la analiza como un hecho social. Esta situación de comunidad respecto del objeto de estudio permite hablar de un conjunto de ciencias penales, las cuales formarían una ciencia penal global, encargada en general de la investigación, ordenación y exposición de todo el sector de la vida que está determinado por la criminalidad, así como de la lucha contra la misma. De alguna manera, la idea de von Leeks sobre una ciencia penal global respondería a esta forma totalizante de ver el fenómeno de la criminalidad. En estas lecciones referidas a la parte general del derecho penal, no puede realizarse, sin embargo, una exposición global del fenómeno criminal. No obstante, para tener una adecuada ubicación sobre el objeto de estudio del derecho penal, resulta conveniente llevar a cabo, cuando menos, una breve descripción de la perspectiva de análisis de las distintas ciencias penales, dividiéndolas en ciencias criminológicas por un lado y ciencias jurídico-penales por el otro. La pretensión de verdad solamente puede alcanzarse si es que se es consciente de las distintas perspectivas de análisis de un mismo ámbito de la realidad. La criminología es la ciencia que se ocupa fundamentalmente de determinar las posibles causas de la criminalidad, así como las diversas manifestaciones del delito como fenómeno empírico, características, regularidad, circunstancias, etc. Los estudios criminológicos no se reducen a abordar los aspectos generales del fenómeno criminal, sino que tocan otros datos fácticos de la criminalidad, como su medición, los llamados correlatos del delito, edad, sexo, estado social, etc., o los efectos prácticos de determinada forma de legislación penal en atención a su finalidad de reducir la delincuencia. En todo caso, el enfoque de la criminología resulta siempre empírico, lo que resulta plenamente válida la afirmación de Jacek, que califica la criminología como una ciencia fáctica frente al derecho penal como disciplina normativa. 1. Las causas del delito. Podría decirse que la visión tradicional de la criminología es la que considera la criminalidad desde una perspectiva etiológica, es decir, como ciencia que estudia las causas del delito. Pese a que algunos sostienen que esta visión de la criminología está en crisis, no hay duda que los estudios criminológicos siguen atados a esta percepción, siendo posiblemente lo novedoso que la explicación del delito se intente encontrar en favores muy diversos. En efecto, la criminología no se ha centrado en una explicación monocausal del delito, sino que ha entrado a analizar diversos aspectos que podrían tener incidencia en la realización de las conductas delictivas. Así, las causas del delito podrían encontrarse no solo en el delincuente mismo, sino también en la sociedad o incluso en la propia víctima. A los estudios criminológicos que parten de la idea de que la causa del delito reside fundamentalmente en el propio ser humano, se les agrupa en torno a la llamada antropología criminal. En razón del origen individual de esta forma de ver la causa de la criminalidad, la antropología criminal se puede dividir en biología criminal y psicología criminal. La primera entiende que el hombre delincuente se determinaba por ciertos aspectos de su constitución física, siendo posiblemente los estudios de César el Ambroso los más representativos de esta perspectiva de análisis.
Estos estudios se esforzaron por encontrar una característica física común en los delincuentes que determinara su inclinación al crimen. Si bien podría decirse que esta forma de percibir la causa del delito se encuentra actualmente superada, no puede desconocerse que los recientes estudios referidos a la información genética pueden incentivar el resurgimiento de esta forma de ver la criminalidad, sobre todo a partir de la idea del gen del hombre delincuente. Por su parte, la psicología criminal no busca causas físicas en la constitución del ser humano que le lleven a delinquir, sino que parte de entender al delincuente como un sujeto con patologías mentales. La causa del delito estaría en estas desviaciones mentales, por lo que habría que someter al delincuente a un examen psicológico psiquiátrico que permita determinar el grado de enfermedad mental y el tratamiento necesario para curarlo de dichas distorsiones. La sociología criminal, a diferencia de la antropología criminal, estudia las causas de la criminalidad en el plano social, de manera tal que la forma más eficiente de enfrentarse a la misma tiene que ser mediante la reforma o eliminación de las condiciones sociales. Actualmente, la mayor parte de los estudios criminológicos van por esta línea de investigación, aunque su posición frente a la estructuración social puede ser muy diferente. Algunos, como es el caso del positivismo de Durkheim, entienden que el delito es un hecho normal que mantiene despierta la conciencia colectiva de la sociedad. Las reglas del método sociológico en 1978. Otros enfocan su estudio más bien en los procesos sociales que determinan el origen o aumento de la criminalidad, como es el caso de la teoría del aprendizaje. El delito es un tipo de conducta que se aprende, de la anomia. El delito se explica por la discrepancia entre los fines culturales y el acceso de determinados sujetos a medios legítimos para alcanzar esos fines. O de la frustración, el delito es consecuencia de estados afectivos negativos. Con una perspectiva mucho más crítica respecto a la estructuración social, la teoría del etiquetamiento y la criminología crítica se ocupan de describir y cuestionar los procesos sociales de criminalización y cómo se pretende resolver vanamente el problema de la criminalidad. Como causa del delito se ha estudiado también a la propia víctima, agrupándose los estudios criminológicos que se inscriben en esta perspectiva en torno a la llamada victimología. Según esta disciplina, la víctima de un delito o hecho dañoso es en algunos casos con mayor o menor relevancia causa o factor condicionante de la realización del hecho delictivo, por lo que la conducta precedente de la víctima puede ser un factor que contribuye a la realización de hechos socialmente desvalorados. Desde esta perspectiva, muchas veces la reducción de determinado tipo de criminalidad puede depender de ordenar adecuadamente el propio comportamiento de la víctima. 2. La definición del delito. Para poder hablar de criminalidad, la criminología se ha ocupado también de definir el delito. La postura más simple es aquella que recurre a la definición legal para determinar si una conducta es delictiva. Esta postura contrastaría, sin embargo, con la autonomía científica de la criminología y se mostraría poco útil para los planteamientos criminológicos críticos frente al proceso social de criminalización. Por esta razón, se intenta definir el delito desde un punto de vista material, en atención a su carácter dañoso o disfuncional. Algunos autores se han decantado incluso con un concepto unitario del delito, de manera que podrá optarse por un concepto formal o material dependiendo de los fines de investigación criminológica. Dado que la criminología se ocupa de la criminalidad como un fenómeno empírico, es lógico que su objeto de análisis evolucione como lo hace la propia sociedad. En este sentido, cuando se habla de criminalidad, su ámbito de significación no puede reducirse a la llamada criminalidad violenta o usual, homicidios, robos, secuestros, etc., sino que debe incluir las nuevas formas de criminalidad
como es el caso de la delincuencia económica o corporativa. En efecto, desde el finales de la primera mitad del siglo XX, los estudios criminológicos se han esforzado seriamente por destacar la existencia de una criminalidad de cuello blanco, en donde el delincuente no es una persona marginal del bajo mundo, sino una persona exitosa en los negocios y con pretensiones de incrementar desmedidamente sus beneficios. Los trabajos del criminólogo norteamericano Edwin Sutherland constituyen el punto de inicio de este cambio del paradigma en el conocimiento criminológico. 3. La importancia de la criminología para las ciencias jurídico-penales. Si el derecho penal no produce el efecto real de reducir o mantener las cuotas de criminalidad en límites socialmente tolerables, entonces no hay justificación para mantenerlo en vigencia. Tendría que ser reemplazado por algo más efectivo. En este orden de ideas presupuesto para la existencia del derecho penal es que éste despliegue consecuencias empíricas en relación con el control del problema social de la criminalidad. Y precisamente para la determinación de este aspecto empírico del sistema penal resultan decisivos los estudios criminológicos. No obstante, la falta de eficacia del sistema penal no debe llevar necesariamente a su abandono, pues esta situación en muchos casos se puede revertir con una adecuada reestructuración del sistema penal. Igualmente aquí los estudios criminológicos juegan un papel importante en la medida que no solo develan la falta de eficacia del sistema penal, sino que también le permite a la política criminal general o específica de determinado grupo de delitos definir adecuadamente los mecanismos de reacción frente al delito. Como puede verse, la criminología suministra datos relevantes para decidir sobre el sí y el cómo del sistema penal. En aspectos concretos, la criminología puede suministrar cierta claridad sobre la realidad que es interpretada en clave normativa por el derecho penal. Así, por ejemplo, los estudios de la psicología criminal pueden ser relevantes para la configuración de la categoría de la imputabilidad. Por su parte, la influencia de las estructuras injustas de la sociedad en el génesis del delito podría reforzar la idea de cierta corresponsabilidad de la sociedad en los delitos cometidos por sujetos marginales, de manera que podría ser considerada normativamente como un atenuante de la pena. Igualmente, los estudios de la victimología podrían sustentar supuestos de intervención decisiva de la víctima en el delito, lo cual podría tenerse en cuenta al momento de determinar supuestos de competencia de la víctima en la imputación penal. Está claro que en todos estos casos, los estudios criminológicos no son determinantes de los criterios normativos, pero no puede negarse que suministran claridad respecto de la base fáctica sobre la que recae una decisión normativa. Tercero, las ciencias jurídico-penales. Las ciencias jurídico-penales comprenden las distintas ramas del derecho que regulan la actividad punitiva, en la medida que el titular exclusivo del poder punitivo es el Estado. Estas ciencias constituyen parte del derecho público. El Estado ejerce el ius puniendi en tres ámbitos diferenciados: sustantivo, procesal y de ejecución. Las ciencias penales se pueden sistematizar en función de estos tres ámbitos del ejercicio del poder punitivo del Estado. 1. El derecho penal sustantivo. Se conoce como derecho penal sustantivo al conjunto de normas que establecen qué conductas son consideradas delictivas y qué conductas jurídico-penales conllevan. Esta definición se obtiene a través de una relación de oposición con el llamado derecho adjetivo, el cual agrupa las normas de carácter procesal. Si bien los estudios jurídicos actuales responden también a esta diferenciación, existen ya intentos que procuran conformar un sistema integral del derecho penal en el que los conceptos penales estén informados conjuntamente por las perspectivas sustantiva y procesal. El derecho penal sustantivo puede ser estudiado a su vez desde dos perspectivas. En relación con su aplicación, el derecho penal sustantivo es sistematizado por la dogmática penal. Por otra parte, el derecho penal puede ser también observado con atención a su mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad
o al mantenimiento de las garantías jurídico-penales. En este caso, el derecho penal sustantivo se estudia desde la llamada política criminal. A. La dogmática jurídico-penal. La dogmática jurídico-penal se encarga del estudio de las leyes penales para su conocimiento, sistematización y correcta aplicación. Esto es lo que constituye fundamentalmente la asignatura de Derecho Penal, por lo que Silva Sánchez la llama la ciencia del derecho penal por excelencia. Se le denomina dogmática penal porque parte del estudio del derecho penal positivo, como si fuese un conjunto de dogmas. No obstante, debe quedar claro que esta dogmatización del derecho positivo no debe entenderse como una aceptación cerrada y acrítica de una verdad absoluta e inmutable, sino como el punto de partida para el conocimiento y la aplicación ordenada del derecho penal, en razón de la vinculación que impone el principio de legalidad. La necesidad de ordenar el conocimiento del derecho positivo no se debe a la dificultad de conocer lo que dicen las leyes penales, sino de hacerlas aplicables a la realidad, ya que en la realidad una persona no mata a otra persona, sino que se presentan todo un conjunto de circunstancias concretas relevantes para la imputación penal, como podría ser la edad del autor, la agresión ilegítima de la víctima o el carácter fortuito del resultado. Es necesaria, pues, una teoría del delito completa, que no puede alcanzarse únicamente con lo dispuesto por el derecho positivo. Por otra parte, la ordenación de la normativa penal permite garantizar una administración de justicia penal encauzada dentro de una racionalidad del sistema. Como lo ha dicho Muñoz Conde, la dogmática jurídico-penal cumple una de las más importantes funciones que tiene encomendada la actividad jurídica general en un Estado de Derecho: la de garantizar los derechos fundamentales del individuo frente al poder arbitrario del Estado, que aunque se encauce dentro de unos límites, necesita del control y de la seguridad de esos límites. Se ha discutido mucho sobre el carácter científico de los estudios dogmáticos. Para responder a la cuestión de si la dogmática jurídica es una ciencia, habría que precisar previamente qué define una ciencia. Si se considera que ciencia solamente puede ser el conocimiento que se ordena sobre la base de un método descriptivo experimental, difícilmente podrá atribuírsele a la dogmática penal el carácter de ciencia. La situación cambia si se acepta como científico el método hermenéutico propio de las ciencias humanas o del espíritu. La dogmática penal constituye una ciencia hermenéutica porque su objeto es la comprensión del derecho penal. En la actualidad, la opinión dominante afirma el carácter científico de la dogmática penal. Para que la dogmática penal cumpla con el objetivo de dar conocimiento completo del contenido del derecho penal y permitir una correcta aplicación en la práctica, el dogmático debe realizar las siguientes funciones. A. Interpretación. La primera función que debe cumplir el dogmático es interpretar, esto es, buscar el sentido y el valor de la norma para medir la extensión precisa, el valor exacto y los límites de aplicabilidad a casos concretos. Para esto se recurre a los métodos de interpretación de las leyes penales, de los que nos ocuparemos más adelante. Si bien el contenido de los enunciados podría entenderse en algunos casos sin mayor dificultad, una labor de interpretación resulta siempre necesaria para determinar qué casos concretos están dentro del supuesto legal. Las leyes no utilizan una descripción circunstanciada de los casos regulados, sino que por el contrario recurren a conceptos generales que necesitan ser interpretados. No hay duda que la interpretación de los textos legales no es una labor sencilla. La pretensión de poder diferenciar el conocimiento y la decisión, limitando la interpretación al conocimiento de la ley, es en la actualidad insostenible. La dogmática penal debe dar cabida a decisiones previas antes de llevar a cabo la interpretación de las leyes penales. En este orden de ideas, la única manera de excluir la pura arbitrariedad del intérprete será vincularlo a una comprensión de la persona, la norma y la sociedad. Como puede verse, la interpretación de las leyes penales no puede ser entendida como un proceso puramente formal o procedimental, sino que requiere tener definidos los conceptos básicos del sistema penal. B. Elaboración de categorías y conceptos generales. A pesar de que la legislación utiliza conceptos en alguna medida general, es necesaria una labor de interrelación entre los conceptos y la elaboración de conceptos generales intermedios.
mediante la inducción y la abstracción, junto con los principios generales del derecho. La dogmática penal elabora categorías generales como la acción, la tipicidad, la antijuricidad o la culpabilidad. Esto permite efectivizar la igualdad en la administración de justicia, pues situaciones que en sus particularidades se mostrarían como distintas, podrían ordenarse en una misma categoría general y merecer por ello un tratamiento igual. La abstracción permite reconocer qué aspectos son esenciales y cuáles accidentales y de esta manera reducir la complejidad de cada caso en particular. C. Sistematización. La dogmática penal debe proceder finalmente a una sistematización de los conceptos o categorías generales desarrollados a partir de la interpretación de los textos legales. La formación de un sistema conceptual contribuye, en definitiva, a la seguridad jurídica, en la medida que permite darle racionalidad al conjunto de disposiciones penales, así como una aplicación uniforme, calculable y controlable. Sin la dogmática, el derecho penal no podría enseñarse ni aprenderse, ni mucho menos controlarse. La formación de un sistema conceptual no debe llevar a la idea de que dicho sistema debe permanecer inmutable y cerrado a la realidad. Todo lo contrario. Desde hace más de 3 décadas, los estudiosos dogmáticos se han esforzado por desarrollar sistemas conceptuales que se encuentren abiertos al cambio social, de manera tal que las soluciones que se derivan del sistema se correspondan con las necesidades sociales de punición. Una dogmática penal que no responda a las necesidades de su tiempo tiene indubitable los días contados. Esta constatación, sin embargo, no debe de entenderse como la asunción de un relativismo valorativo en la construcción del sistema dogmático, sino como una necesaria labor de contextualización. Si bien la dogmática debe apuntar siempre a la persona, no hay que olvidar que en el entorno natural de la realización personal es la realidad social, lo que obliga a tener en consideración los aspectos constitutivos de la sociedad en un momento determinado. B. La política criminal. El derecho penal puede verse también como uno de los instrumentos de lucha, quizá el más importante, utilizados por el Estado para hacer frente a la criminalidad. Se trata aquí de la llamada política criminal, la cual se encarga de valorar desde el punto de vista de la eficacia y los principios fundamentales, los medios utilizados para la prevención del delito con la finalidad de proponer su mejoramiento. En la política criminal puede identificarse dos fines esenciales. Por un lado, esta disciplina apunta a establecer la mejor forma de erradicar o disminuir la criminalidad, teniendo en consideración los factores de severidad y certeza del castigo. Por otra parte, la política criminal somete a valoración los medios utilizados para la represión penal desde el punto de vista del respeto a las garantías jurídico-penales o también conocidos como principios político-criminal. La ponderación política sobre el sistema penal puede tener lugar en el plano legislativo y en el judicial. En el primero, la política criminal se encarga de determinar qué clase de conductas socialmente nocivas deben prevenirse por medio del derecho penal con criterios de merecimiento y necesidad de pena. Es aquí donde entran en consideración las necesidades y valoraciones sociales. Del mismo modo, la política criminal puede determinar la reforma del derecho penal positivo vigente para mejorarlo y hacerlo más eficaz y acorde con la evolución social. Por ejemplo, inclusión de nuevos tipos penales, ampliación de los supuestos típicamente previstos, aumento de la severidad de la pena, etc. Si bien esta labor implica cierto conocimiento del sistema penal, no se trata de un trabajo exclusivo de los dogmáticos, sino fundamentalmente de los políticos legisladores. La política criminal puede tener influencia no solo en el ámbito de la creación o reforma de las leyes penales, sino también al momento de su aplicación por parte de los tribunales penales. Por el principio de legalidad, debe optarse por soluciones político-criminalmente más convenientes, como por ejemplo, reforzar la confianza de una norma esencial especialmente cuestionada o interpretar a favor del reo en el caso de tipos penales con una redacción excesivamente amplia o severa. En la actualidad,
existe un consenso más o menos extendido en los estudios dogmáticos sobre la necesidad de orientar las soluciones dogmáticas a la consecución satisfactoria de finalidades político-criminales. 2. El derecho procesal penal. El derecho procesal penal se ocupa del proceso que permite la imposición de las consecuencias jurídicas previstas en el derecho penal sustantivo, a diferencia de los hechos regulados por leyes causales, en donde el efecto previsto se produce automáticamente. En el caso de las leyes jurídicas, la consecuencia jurídica prevista no tiene lugar de manera automática. En este sentido, resulta necesario que un juez o tribunal realice un juicio de imputación en el que se determine no solo que el hecho sometido a su conocimiento se incluye dentro del supuesto de la ley penal, interpretación, sino también que ese hecho concreto se encuentra suficientemente probado. El derecho penal procesal sirve, pues, para la realización del derecho penal sustantivo. A. La ciencia del derecho procesal penal. La ciencia procesal ordena sistemáticamente las normas que regulan el proceso penal, es decir, el conjunto de pasos necesarios para investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las acciones punibles. El derecho procesal no solo permite que se impongan legítimamente una sanción penal, sino que también determina los límites de las facultades de intervención de los órganos encargados de la persecución penal. El cuerpo legislativo fundamental es el Código de Procedimientos Penales, aunque dicho texto legal tiene sus días contados hasta que entre plenamente en vigencia el Código Procesal Penal en toda la República del Perú. B. Las ciencias y disciplinas auxiliares. Para que el proceso penal alcance sus fines, no basta seguir las normas procesales sistematizadas por la ciencia del derecho procesal penal. Los jueces penales deben recurrir a las ciencias y disciplinas auxiliares para alcanzar los fines del proceso. Estas ciencias o disciplinas pueden tener un carácter jurídico o no. Especialmente cabe destacar el derecho judicial, la criminalística y la medicina legal. A. El derecho judicial. En lo que atañe al proceso penal, el derecho judicial permite conocer la estructura y los principios de organización de los tribunales penales, la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Ministerio Público son, por ejemplo, parte de esta rama del derecho que permite una mejor definición del proceso penal. En estas normas orgánicas se contienen incluso normas de carácter procesal, como por ejemplo el recurso de queja de derecho contra los fiscales o la organización de las audiencias en los juicios penales. B. La criminalística. La criminalística fue sistematizada como disciplina por Gross y consiste en el conjunto de conocimientos y técnicas utilizados para la averiguación y el esclarecimiento del delito, el descubrimiento del delincuente y la aportación de pruebas al proceso. Se trata, para decirlo en palabras más sucintas, del arte de la pesquisa. Se discute mucho sobre el carácter científico de la criminalística, pues algunos la consideran simplemente una técnica. Con independencia de esta discusión, en la que no vamos a ingresar, la criminalística constituye una ayuda indispensable para el éxito del proceso penal y, por tanto, para la realización del derecho penal sustantivo. C. La medicina legal y la psiquiatría forense. Ciertos aspectos de la investigación penal tienen sin duda un carácter científico en la medida que requieren de conocimientos médicos o psiquiátricos. Es así que determinados profesionales de la salud se especializan en áreas específicas como la medicina legal y la psiquiatría forense. Se trata de ciencias médicas puestas al servicio de la administración de justicia. Sin embargo, la medicina legal y la psiquiatría forense no son ciencias exclusivas del derecho penal, pues sirven también para otro orden de cosas: reconocimiento de paternidad, incapacidad civil, etc. En el ámbito penal, las ciencias médicas resultan necesarias para el esclarecimiento de ciertos aspectos relevantes para los fines del proceso penal. Por ejemplo, la medicina legal sirve para determinar las causas y los medios utilizados para dar muerte a una persona, necropsia, en los delitos contra la vida, la gravedad de las lesiones en el delito de lesiones o la existencia de una penetración violenta en la violación sexual. Por su parte, la psiquiatría forense ofrece datos empíricos relevantes para determinar la culpabilidad del autor, si es imputable o no, así como los daños psicológicos sobre la víctima o su incapacidad de comprensión y, por tanto, mayor indefensión ante la conducta delictiva. 3.
El derecho penitenciario. El derecho penitenciario regula el cumplimiento o ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, así como su control. En este cuerpo normativo se contemplan las condiciones en las que deben ejecutarse las penas impuestas y también la posibilidad de obtener ciertos beneficios por razones de resocialización, los llamados beneficios penitenciarios. También forma parte de esta rama del derecho la labor de registro de los procesados y condenados, así como la posterior rehabilitación registral, lo que IEXEC llama derecho registral penal. En estrecha vinculación con el derecho penitenciario se encuentra la llamada penología. Esta disciplina se ocuparía del estudio y sistematización de las diversas sanciones penales, como son las penas, las medidas de seguridad, las consecuencias accesorias e incluso ciertas medidas procesales, como la detención o prisión provisional. Se ha cuestionado su carácter de ciencia, su autonomía e inclusión, su alojamiento sistemático. Su denominación, Technology, se acuña en el año 1834 de la mano de Francis Lieber, quien la concibe como toda disciplina que se ocupa de la aplicación y ejecución de toda clase de penas. Nace así con una dimensión amplia que trata del castigo del delincuente, por lo que su perspectiva de análisis no se centra en un punto de vista técnico-jurídico, sino que se mueve en un plano político, criminal y sociológico. Cuarto, la ciencia del derecho penal sustantivo. 1. Denominación. Para designar la ciencia jurídica que se ocupa del conjunto de normas que definen los delitos y sus consecuencias jurídicas, se ha recurrido a la denominación de derecho penal. Esta denominación es la que finalmente se ha impuesto frente a otras, como la de derecho penal criminal, que por ejemplo aún sigue utilizándose en los países de influencia anglosajona, criminal law. Como puede verse, antes que recurrir al hecho que origina la intervención del derecho en este ámbito, la denominación utilizada se centra en la consecuencia más importante que se deriva del mismo, lo que es posiblemente lo más específico. En este aspecto, nuestro sistema penal es similar al del derecho penal alemán, en donde si bien al principio se utilizó el término de Peinlich Recht, que deriva de Pein, que significa padecimiento, suplicio, penitencia, y posteriormente derecho criminal, finalmente se ha impuesto desde principios del siglo XIX el de derecho penal. En cuanto a la denominación utilizada, habría que señalar que una referencia a secas al derecho penal resulta de alguna manera incorrecta, pues con ella se alude únicamente al objeto de estudio, el derecho penal. Pero sí se tiene en cuenta que de lo que se trata es de conocer de una manera metódica el derecho penal. La denominación adecuada debería ser la de ciencia del derecho penal, pues no se trata del objeto en sí, sino de una manera de estudiarlo. Kim Bernat-Ordey explica que esta imprecisión terminológica con un ejemplo de las ciencias médicas. La patología es la ciencia que estudia las enfermedades y a nadie se le ocurre llamarle al curso enfermedades. 2. Concepto. En la doctrina penal se ha impuesto la definición del derecho penal como el conjunto de preceptos jurídicos establecidos por el Estado que asocian al delito como hecho, una pena o medida de seguridad como legítima consecuencia. De este concepto pueden desprenderse sin mayor problema distintas perspectivas de análisis de nuestro objeto de estudio. En primer lugar, se podría ver el derecho penal como algo ya constituido, derecho penal objetivo, y proceder a analizarlo, sea como un conjunto sistemático de reglas jurídicas, derecho penal formal, sea como el conjunto de criterios que legitima la aplicación de una pena o medida de seguridad, derecho penal material. Por otro lado, el derecho penal puede analizarse como producto de una labor de protección desarrollada por el Estado, lo que haría necesario determinar en qué casos el Estado puede recurrir a la pena y cómo puede hacerlo, derecho penal subjetivo. Esta descomposición de la realidad del derecho penal no constituye un argumento en contra de un conocimiento pleno del derecho penal, sino que parte de la idea de que la realidad solo puede ofrecerse en perspectivas individuales,
lo cual no las invalida, sino que las hace valiosas. En las lecciones que siguen se procederá a precisar los aspectos centrales de cada una de estas perspectivas del derecho penal. Con ello hemos finalizado el capítulo 1, las ciencias penales, del libro Lecciones de Derecho Penal, parte general.